estamos en el Evangelio según San Lucas. Y le voy a invitar a que abra su Biblia en el capítulo 13. Allí en el capítulo 13 estamos ubicados. Hoy vamos a saltarnos unos versículos y la otra semana regresamos a esos versículos. Pero hoy vamos a leer el versículo 10 al versículo 17. Allí estará nuestra lectura de esta mañana. Lucas 13, versículo 10 al 17. Leemos la palabra del Señor que dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanos, y no en un día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Pueden sentarse. He titulado el sermón de hoy: la práctica de la bondad no tiene día. ¿Quiere repetir conmigo? La práctica de la bondad no tiene día. De eso quiero hablar esta mañana, sobre la práctica de la bondad. En la Biblia hemos encontrado, hasta aquí vamos leyendo el capítulo 13 del Evangelio de San Lucas, que Jesús siempre vivió cuestionado por sus adversarios, por los actos que él tenía con la gente, con la comunidad. Los fariseos, que ellos mismos se consideraron enemigos de Jesús, porque Jesús no los vio como enemigos. Jesús acudió a ellos para anunciarles el mensaje de salvación, pero ellos mismos se convirtieron en adversarios de Jesús. Ellos decidieron hacerlos. Eso es algo que nosotros debemos tener y tomar en cuenta. Jesús no es enemigo de nadie. Las personas se vuelven enemigas de Dios cuando deciden llevarle la contraria al plan de salvación, al plan que Dios ha establecido. Somos los seres humanos los que nos volvemos contra Dios. Y encontramos aquí un grupo de personas importantes que han decidido volverse contrarios a la palabra del Señor. Y se volvieron contrarios a la palabra del Señor porque ellos vivían en un marco de costumbres. ¿Cuántos tienen costumbres aquí? ¿Tienen costumbres o no? Todos tenemos costumbres. Todos tenemos costumbres. Tenemos costumbres. Y alguien dice por ahí que las costumbres no son buenas y tampoco son malas, porque son costumbres, cosas que aprendemos. Pues eso es algo que no nos corresponde a nosotros calificar esta mañana. Pero los fariseos que estaban en el tiempo de Jesús, ellos consideraban que sus costumbres eran amenazadas con las acciones bondadosas de Jesús. Y ese es el punto que vemos esta mañana aquí en el pasaje que estamos leyendo. ¿Cómo es que los actos de Jesús vienen a contrarrestar las costumbres que se habían puesto? El problema no es tanto mi costumbre.
El problema es tanto que yo quiera que mi costumbre esté sobre las demás acciones de los seres humanos. Una cosa es que yo tenga costumbres y otra cosa es que piense que todos deberían vivir de acuerdo a mis costumbres. Y eso estaban haciendo los fariseos. Ellos habían puesto las costumbres como algo que había que respetarse porque ellos lo habían dicho y lo consideraban así. Y Jesús viene y Jesús dice, no, yo voy a hacer esto y esto es necesario hacerlo y lo vamos a hacer. Y entonces hay problemas, se desatan entre los fariseos y Jesús una serie de conflictos. Porque Jesús viene, hermanos, a traernos el evangelio. Y el evangelio, quiero decirles, que interrumpe nuestras costumbres. El evangelio llega y confronta nuestras costumbres. El evangelio viene y dice, pasemos por el colador las costumbres de cada persona, de todos los que están aquí. Vamos a pasar sus costumbres por el colador, a ver qué queda de sus costumbres. Eso hace el evangelio. Entonces nosotros tenemos costumbres como seres humanos que cuando venimos a los pies de Jesús, ¿qué pasa? Tenemos que dejarlas. Hay costumbres que el evangelio, al pasarlos por el colador, nos dicen, esto se quedó en el colador, esto ya no pasa, porque la Biblia es el filtro que nos hace pasar por esas cosas, es el colador que nos hace pasar por ahí, y después cuando salimos al otro lado, dejamos muchas cosas ahí arriba. Jesús no invalida nuestra forma de vida, pero Jesús nos invita a poder revisar qué hacemos en nuestras vidas como costumbres. Regresemos al pasaje bíblico. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a ver a un Jesús enseñando y sanando en día sábado. Es nuestro primer punto. Jesús enseñando y sanando en día sábado. Dice el versículo 10. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Entendemos que el día de reposo se entiende aquí en este contexto como el día sábado para nosotros, o el séptimo día. ¿Sabe usted que el séptimo día de la semana es el sábado, no es el domingo? El domingo es el primer día de la semana. Si no, revise su calendario. ¿Qué día está al inicio? Es el día domingo, el primer día de la semana. Entonces, el día sábado o el séptimo día, Jesús estaba, como era costumbre, que la gente se reuniera los días sábados en las sinagogas. Jesús estaba enseñando. Era ya una costumbre de él. El ministerio de Jesús, hemos destacado que se enfocó mucho en la enseñanza. Jesús fue un maestro siempre. A él le gustó mucho enseñarle a la gente, enseñarle a sus oidores. Y dice la escritura que en medio de todo esto, mientras Jesús enseña, mientras Jesús habla, mientras Jesús instruye, en el versículo 11, había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Analicemos un poquito lo que se nos dice de esta mujer. Una señora con 18 años padeciendo, no, ella no tenía 18 años de edad, sino llevaba 18 años padeciendo un mal en su cuerpo. Y el mal era, hermanos, de que andaba encorvada. Andaba encorvada. Ella no se podía enderezar. Supongo yo que esa curva de la parte de la espalda tenía que ver con la columna y la estructura de la parte de atrás nuestra. Y seguramente esa mujer tenía algún mal ahí. La Biblia nos describe y nos anuncia que esta enfermedad se debía, hermanos, a una cuestión, a una atadura o a una intervención de Satanás en la vida de esta mujer. Y que esta mujer estaba encorvada porque vivía y sufría y estaba amenazada con un mal, mi querido hermano. Eso describe la escritura. Eso no hay que discutirlo, así dice la Biblia. Entonces no vamos a buscarle otra explicación. Y esta mujer
estaba esclavizada 18 años sin poder hacer nada. Y este es el caso, mi querido hermano, que encontramos aquí. Una mujer enferma. En el versículo 12, la Biblia nos dice que cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Este es el primer cuadro que encontramos, hermanos, en nuestra lectura de esta mañana. Jesús enseñando una mujer que atraviesa una circunstancia difícil de enfermedad, y luego encontramos el acto bondadoso de Jesús. De esto quiero recalcar lo siguiente: Jesús viene para liberar. Hemos leído: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para. Esa palabra, me ha ungido para, que el profeta Isaías menciona, y luego, o Jeremías, ya me confundí aquí. Gracias, Isaías. Y Jesús lee en el rollo. Jesús dice: se ha cumplido esa palabra hoy. Hoy se cumple en mí, dice Jesús. Viene a liberar a los cautivos, aquellos que están aprisionados, aquellos que están, hermanos, esclavizados por algo en la vida o en el mundo. Jesús viene para darle libertad a sus hijos y a los seres humanos. Y ese es el caso que encontramos aquí. El ministerio de Jesús, dentro del ministerio de Jesús se llama que Él viene con un ministerio taumatúrgico, así le llaman los estudiosos. Y eso significa que Jesús viene con el poder del Espíritu Santo para hacer una obra a favor de los seres humanos, a liberarlos de su esclavitud, a liberarlos de su angustia y a liberarles también de la enfermedad que los tienen atormentados. Siempre vamos a encontrar a un Jesús que no ignora al enfermo. Vamos a encontrar a un Jesús en la Biblia que no hace caso omiso a aquel que está sufriendo en algún momento un padecimiento en su cuerpo. Jesús siempre volteó a ver a los enfermos. Jesús siempre tuvo como prioridad a aquellos que estaban sufriendo. Miraba al ciego y lo sanaba. Miraba al endemoniado y lo liberaba. Miraba al enfermo y lo levantaba. Miraba a la esposa a la suegra de Pedro y le levanta del lecho de donde ella estaba, hermanos, hirviendo en fiebre, porque Jesús, dentro de su ministerio y dentro de toda su misión, viene para mostrarnos el amor de Dios que se interesa en aquel que está sufriendo. Nuestra sociedad, al igual que la sociedad del tiempo de Jesús, seguramente es una sociedad que ignora las necesidades más fuertes y el sufrimiento de la humanidad. Si hay algo que pasa con los seres humanos, es que no les importa el sufrimiento de alguien más. Hermanos, vemos a tanta gente sufrir en la calle, vemos a tanta persona padecer en nuestra sociedad, y el mundo no quiere voltear a ver a la persona que está sufriendo. Todo lo contrario, marginamos al que está sufriendo. Todo lo contrario, utilizamos al que sufre para ocasión de burla. La gente utiliza a la gente que sufre para hacer comentarios despectivos, comentarios negativos. Pero Jesús nos enseña con este ejemplo: al que sufre, el maestro viene y lo voltea a ver. Al que está en un momento difícil en su vida, Jesús nos enseña con este pasaje de hoy que Él viene, lo voltea a ver y hace algo por él. Porque es la bondad de Dios que se encarna para la gente que sufre en nuestro tiempo. Tal vez alguien por ahí dirá que Guatemala no tiene gente que sufre, pero no sé. Habría que revisar detalladamente si eso es cierto o no, si es la verdad o no. Tenemos, hermanos, en Guatemala tantas circunstancias difíciles,
Tenemos un margen de pobreza grande en Guatemala, según los números, las estadísticas, los estudios, hermanos, que se hacen. Tenemos una población en Guatemala, una población mayoritaria que vive en escasos recursos. Tenemos tantos enfermos, hermanos, que no son atendidos adecuadamente por nuestras instalaciones o por los centros de salud de nuestro país. Tenemos tanta gente que tiene necesidad de recibir atención médica y no la recibe. Tenemos tanta gente, hermanos, que prefiere quedarse enfermo en la casa porque sabe que si va a buscar ayuda a una institución pública, no la va a recibir. Hermanos, y el Señor, en medio de un grupo de personas, de una sociedad, en este caso, encontramos al pueblo judío. Jesús viene y hace algo por ellos. Jesús viene y hace algo por esta gente. Y Jesús se interesa, voltea a ver y le dice a la mujer: mujer, eres libre de tu enfermedad. Qué hermoso, hermanos. Qué maravilloso que Jesús nos dé el ejemplo, nos instruya y nos muestre y nos recuerde que nosotros, como seguidores de Él, tenemos la misma tarea, tenemos la misma función. La iglesia, como hijos de Dios, debemos interesarnos en aquel que sufre por algún padecimiento en la vida de cualquier índole. Estamos llamados para poder responder con el mensaje que Jesús trajo. Es el mensaje que libera el corazón del ser humano. Y entonces encontramos a este Jesús. Díganme ustedes, ¿cómo vemos a la gente que hace bien? Sí, no cae mal. La gente que hace bien no cae mal. La gente que es bondadosa con otras no cae mal, cae bien. Hasta los admira a uno, ¿verdad? Como que le van ganando a uno por ahí, ¿verdad? Ahorita que estamos en temporada de regalos, ¿verdad? No sé qué están regalando ahora, hermanos. A mí no me han ofrecido nada. No sé si a usted ya le ofrecieron algo. Yo esperando que el teléfono suene a dónde tengo que ir a recoger algo y no me ofrecen nada, hermanos, porque me he propuesto recibir todo lo que venga, ¿verdad? Pero no nos han llamado, no nos han ofrecido. Entonces, hasta la gente, hermanos, que no tiene bondad en su corazón genuina, parecen buenas en un momento en la vida. Parecieran ser personas genuinas en su bondad. Pero miren lo que pasa acá. Ahora tenemos la reacción de un hombre que defiende las costumbres. Miremos cómo es este hombre, versículo 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, mire usted, dijo a la gente. ¿Cómo estaba este hombre? Estaba molesto, estaba enojado, estaba, no sé con qué actitud estaba en este momento, pero Jesús estaba molesto, hermanos, estaba enojado. Porque ve a Jesús sanar a un enfermo en día de reposo. Averigüemos por qué él estaba molesto. Y lo vamos a averiguar en las palabras que él le dice a la gente. Entonces este hombre no se enfoca en Jesús, no le habla a Jesús, sino le habla a la gente que estaba buscando a Jesús. Este hombre molesto viene y le habla a las personas que acudían a Jesús. Entonces dice la escritura, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo.
este hombre se dirige a las personas que estaban necesitados de sanidad y les dice, en otras palabras les está diciendo, ya les hemos enseñado a ustedes que en día de reposo no deben venir a buscar sanidad. Ustedes deben venir a buscar que los sanen en otros días. Para eso están los días de trabajo. Pero en día de reposo nadie sana. Esa era la molestia de este hombre. Que la costumbre que ellos habían adoptado era que el día de reposo incluía, hermanos, no sanar enfermos. Porque el Antiguo Testamento dice 6 días trabajarás y en el séptimo vas a descansar. En el séptimo no vas a hacer nada. Ese sería otro análisis de ese pasaje para poder determinar qué es lo que Dios quiso establecer cuando Él decide el día séptimo sentarse. ¿A qué? ¿A qué se sentó el Señor? Entonces encontramos aquí un hombre que está molesto porque la costumbre que ellos tenían de que el día sábado no se hacían mayores cosas. De hecho, habían más costumbres, hermanos. No se podía hacer fuerza con nada pesado. Si usted levantaba algo pesado donde se esforzaba demasiado en un día sábado, inmediatamente era sancionado. Si usted caminaba más de cierta distancia, no me voy a atrever a decir qué distancia era, no sé cuántos kilómetros, pero había una cantidad de kilómetros que usted podía caminar en un día sábado. Había muchas cosas que usted podía hacer y no podía hacer en día sábado. Entonces estos hombres vienen y confrontan a la gente y les dicen, ustedes ya saben que el día sábado no pueden venir para recibir sanidad. Hermanos, es triste. Y mencioné lo de la bondad porque realmente solo una persona, solo un ser inconsciente le daría más realce a sus costumbres que al amor y a la bondad misma. Solo alguien, hermanos, que de verdad tiene metido no sé qué en el corazón y está tan endurecido y tan enmarcado en sus costumbres que sería, hermanos, poco amable o poco gentil para darle prioridad a las necesidades de los seres humanos. Cuando Dios crea al hombre, cuando Dios crea a la mujer, cuando Dios nos forma a nosotros, no está pensando, hermanos, en que el ser humano y la creación de él necesite o reciba atención en días específicos. Cuando Dios crea a los seres humanos, está pensando, hermano, en que usted reciba lo que necesita en cualquier momento, en cualquier oportunidad. La dignidad humana que Dios nos da, la importancia que Dios nos da a nosotros, sus hijos, como creación de Él, incluye, hermanos, que recibamos lo que necesitamos en cualquier momento de nuestra vida. Dios nos dignifica como seres humanos y como seres humanos nos pone encima de cualquier circunstancia y de cualquier situación. Dios se interesa en sus hijos, no importa qué otra circunstancia haya. Jesús siempre va a estar enfocado en que los hombres y las mujeres, creación de Dios e hijos de Él, estén con lo que necesiten. Ese es el corazón de Dios. Los seres humanos no somos así. Los seres humanos preferimos poner otras cuestiones delante de las necesidades reales que tenemos como seres humanos. Sí. Y voy a hacer aquí, tal vez me voy a salir un poco, espero que no. No es mi intención salirme de nuestro sermón de hoy. Su familia siempre va a ser más importante que otra cosa. Más importante que la costumbre. Pastor, voy a ir a ver a mi mamá, pero está este compromiso en la iglesia. Vaya a ver a su mamá. Sí, porque el compromiso de la iglesia nosotros lo resolvemos, nosotros lo arreglamos, nosotros aquí vemos cómo lo solucionamos. Vaya a ver a su mamá. La dignidad humana.
pastor, mi hijo está enfermo, tengo que hacer algo por mi hijo. Haga algo por su hijo. Sí, siempre va a ser más importante su familia, su hijo, su hija, su esposo, su esposa. Siempre va a ser más importante que cualquier otra costumbre, hermano. Porque las costumbres las inventamos, las creamos, de repente salen, se hicieron costumbres. Pero la importancia que merecemos los seres humanos, eso depende y viene de Dios, hermanos, desde el inicio. Y Dios nos enseña que así es. Dios nos enseña que los seres humanos siempre van a tener la atención de Dios. Que los hijos de Dios siempre van a recibir atención de parte de Él. Y que nosotros podemos contar con Él en todo tiempo. Amén. Entonces, vemos aquí el caso, hermanos, de que Jesús le da importancia. Él no ve que el hombre que los fariseos habían establecido que no se podía sanar en sábado. Jesús ve que hay una mujer que está enferma, 18 años, y que él no iba a esperar a que llegara otro día para sanarla. Tenía que hacer algo por él, por ella, en ese mismo momento, no después. Así funciona el corazón de Dios con nosotros, sus hijos. ¿Qué le parece? Le damos una ofrenda de palmas al Señor. Ahora, Jesús observa y ve lo que hace este hombre. Jesús se da cuenta qué hace. Y cuando se da cuenta, entonces el Señor se pronuncia. Jesús se pronuncia. Y cuando Él se pronuncia, en el versículo 15, entonces el Señor le respondió y dijo. Jesús utiliza una palabra que parece dura para nosotros, es golpeante. Él la utiliza mucho en los evangelios. Usted va a encontrar muchas veces esta palabra en labios de Jesús. Y Él dice: hipócrita, cada uno de vosotros. Y hace una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿No desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Ese es el cuestionamiento de Jesús. Cuando Jesús usa la palabra hipócrita, es porque está resaltando en los fariseos y en los saduceos que presumían de otras cosas, pero que realmente hacían cosas que contradecían esas presunciones. Es lo que Jesús resalta con esa palabra, la hipocresía. Es que les gustaba presumir sus actos en ciertas cosas, pero que realmente ellos hacían otras que contradecían sus palabras y sus costumbres. Y creo que eso es lo que, con lo que tenemos que tener cuidado, mis queridos hermanos. A veces somos tan imponentes con nuestras ideas. A veces somos tan imponentes con nuestras costumbres. A veces somos tan imponentes con cosas personales, hermanos, que olvidamos que hacemos otras cositas que nos contradicen, que contradicen lo que hacemos. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, porque Jesús viene y confronta a los fariseos, confronta a los principales, al principal de la sinagoga, y él le dice: usted es doble cara, porque está aquí peleando por algo, pero hace otras cosas. Entonces, había algo, hermanos, que los hombres nunca dejaban de hacer, y es que un día sábado sacaban del corral a sus animalitos y los llevaban al lugar donde bebían agua. Lo sacaban y lo llevaban para que pudieran beber agua y de esa manera se fortalecieran y se hidrataran. Entonces Jesús utiliza palabras de este hecho en el versículo 16 y le dice: a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura.
en el día de reposo? Si el animalito tiene sed, vienen ustedes y desatan al animalito para que vaya a beber agua. ¿Y por qué esta mujer que lleva 18 años amarrada a su enfermedad, a su mal, por qué no la podemos desatar? Les dice Jesús. Si ustedes son misericordiosos con los animalitos y les da pena, les da lástima que sufran de sed, ¿por qué no pueden ser misericordiosos con esta mujer que necesita también de libertad? Es la confrontación de Jesús. Porque la costumbre puede más que la bondad a veces. Porque la costumbre puede más que el amor. Porque la presión, hermanos, de nuestra sociedad puede más que la gentileza y un acto de amor con aquel que lo necesita. ¿Por qué? No debería ser así. Especialmente los hijos de Dios deberíamos ser más bondadosos, hermanos. Deberíamos ser aquellos que responden mejor a las necesidades de sufrimiento de los seres humanos de esta tierra. Sí. Por eso Dios bendiga a los que visitan a los enfermos. Esta es una tarea de todos. Esta es una tarea de los hijos de Dios. No es una tarea ligada a alguien en específico, no. La Biblia nos envía a todos a ver al enfermo. Dios bendiga a los que visitan a los enfermos. Hay muchos hermanos aquí que visitan a sus vecinos enfermos, que visitan a otros hermanos de la iglesia que están enfermos. Es nuestra respuesta, es nuestro apoyo a aquel que está en un momento difícil. Dios bendiga al que le da, al que no visita enfermos, pero le da comida a aquel que no tiene. Porque yo sé que hay muchos otros que no tienen eso, no sé, no estoy calificando, solo estoy describiendo. Y ellos dicen, no, pastor, yo prefiero darle un plato de comida a aquel señor, a aquella mujer que yo sé que no tiene. Prefiero ayudar a la persona que está pasando por un momento difícil, que no tiene trabajo, que tiene hijos. Entonces yo mejor lo ayudo y le doy algo. Dios lo bendiga. Dios bendiga al que ve a la mujer, al hombre desconsolado y va y le da palabras, ora por él, lo anima, lo fortalece en el nombre del Señor y le hace levantar el ánimo. Los hombres y mujeres de este tiempo necesitan que alguien los voltee a ver. Necesitan que alguien se preocupe por el sufrimiento que están pasando. No importa el día que sea, no importa el tiempo que sea. Los seres humanos, los hombres y mujeres están esperando que alguien los voltee a ver por las necesidades que tienen. Nuestro mundo está tan lleno de costumbres, hermanos. Estamos llenos de fiestas. En las fiestas abunda la comida, sobra comida, tanta comida, hermanos. Pero allá afuera hay tanta gente que pasa un domingo como hoy sin nada que comer, que amanece un lunes sin nada en su alacena. Hay casas donde los medicamentos quedan ahí, hermanos, almacenados. Ahí están los medicamentos. Vaya a revisar su casa si usted está en esta lista. Y qué bueno si está ahí. Porque esto que voy a decir es para usted. Nos sobra tanto para las medicinas, hermanos, que las medicinas están almacenadas ahí en la casa. Porque no se las tomó, no se las terminó, se encaprichó, no sé qué hizo y se quedaron las medicinas. Ahí está el montón de medicinas. Y mucha gente enferma que no puede comprar lo de la receta, hermano. Están ahí esperando por sus hijos que darle de beber a sus hijos.
Si nos vamos a revisar casa en casa aquí en Mixco, les aseguro que sacamos picopás de medicinas almacenadas ahí en las casas que están en desuso. Así como lo oye. Mientras muchas personas no saben cómo aliviar el dolor que tienen en su cuerpo. No saben cómo resolver lo que están pasando. Hermanos, debemos despertar de la inconsciencia de este principal sacerdote. Este era un hombre inconsciente. Él miraba a la mujer encorvada y no le importaba la mujer encorvada. Y hay mucha gente que vive así. No le importa. La gente miraba al ciego. ¿Y qué hacían con el ciego, hermano? Que pedía que Jesús le prestara atención. ¿Qué hacía con él? Cállate. Aquel ciego que esperaba que Jesús pudiera hacer algo por él, la gente le dice: cállate, hombre, hazte para un lado, ¿no? Deja de estar gritando. Jesús no te va a voltear a ver. Silencio. Es nuestra reacción humana, es nuestra inconsciencia, hermanos, de la necesidad humana. Y este hombre, está en esta lista de aquellos que simplemente no les importaba el sufrimiento de los demás. Y simplemente para ellos era más importante las costumbres y las prácticas que había en medio de ellos. Hermanos, el versículo 17 nos dice: al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Mis queridos hermanos, la palabra pueblo aquí siempre va a representar a la mayoría. Los líderes son pocos, hermanos. Los líderes son pocos. No sé cuánta gente hay en el municipio de Mixco. No sé cuánta gente hay aquí. ¿Alguien sabe la población de Mixco? ¿Cuánta es la población de Mixco? ¿No? ¿Cuántos dirigen Mixco? ¿Cuántas personas dirigen Mixco? Pero si ponemos en la balanza a los que dirigen Mixco, me refiero a las autoridades, a los líderes, COCODES, Consejo Municipal y todos los que dirigen Mixco, los que administran Mixco. Pongámoslos en un lado de la balanza y del otro lado pongamos al pueblo de Mixco. ¿Quiénes son más? Entonces, el pueblo judío, hermanos, el pueblo judío vivía bajo la dirección de una minoría de líderes que habían impuesto prácticas y costumbres que ellos decidieron ponerlas así. Y cuando viene Jesús y se anima y dice: yo voy a sanar a esta mujer, aquellos que dirigían, porque era un principal, que dirigían las leyes en el pueblo judío, se molestan. Pero el pueblo se alegra. Pero el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Hermano, un acto de bondad de cualquier ser humano siempre va a ser aplaudido y agradecido por el mundo entero. Nuestro Mixco necesita gente bondadosa. Nuestro Mixco necesita gente llena de amor, que haga algo, hermanos, por nuestra gente. Y seguramente alrededor del sermón de hoy pueden surgir muchos comentarios
Como por ejemplo, si resolver el problema del hambre le toca al gobierno. Y es cierto, así dice la Constitución de la República. Velar por la salud de la población guatemalteca le toca al gobierno. Sí. Velar por la educación le toca al gobierno. Así dice la Constitución, hermanos, y están en toda la razón. Para eso están nuestros impuestos, que pagan por las escuelas, que pagan por los centros hospitalarios, que pagan por esto, por aquello o por lo otro. Sí, hermano. Pero en un mundo lleno de corrupción, en un mundo lleno de intereses personales, Jesús viene y nos da un ejemplo. Nuestro prójimo, al próximo, al que está más cerca de usted, que necesite de su ayuda, ayúdelo con las fuerzas que el Señor le da a usted para brindarle su apoyo. Alguien necesita conocer el amor de Dios esta semana y nosotros se lo podemos dar a conocer con gestos de bondad, no importa el día que sea. Amén.